Buenas noches amigos, y estamos con ustedes. Hoy es jueves 3 de febrero del año 2022. Vamos a entrar al diálogo como siempre. Tendremos invitados y a propósito ya está con nosotros vía Zoom. De esta manera podemos comunicarnos con ella. Con Raiza Irina Corral Álava, ella es asambleísta y está con nosotros para poder compartir estos temas de la agenda que tiene la Asamblea Nacional en algunos temas que hacen noticia a nivel nacional e internacional. Asambleísta, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un enorme saludo para mis hermanos manavitas desde la capital, recién llegando del pleno de hoy. Me imagino. Bueno, Raiza, entremos por aquello. Entonces, la agenda de la Asamblea establece algunos temas que se está tratando. Vamos a dejar para lo último eso de la ley del desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. Nos gustaría conocer si en la agenda se están tratando esas reformas que requieren como de seguridad pública por los últimos acontecimientos que se han dado en el país. ¿Existe algún tema en especial que se esté tratando? Sí, mire, lo que se refiere a seguridad, justamente esta semana que estuve en medios, les decía que desde la Asamblea Nacional nosotros podemos realmente ingresar algún proyecto de ley, podemos modificar, derogar, pero también en función de las demandas ciudadanas hemos realizado alrededor de 4 resoluciones, exhortos, hemos llamado a comparecer a máximas autoridades del sistema de rehabilitación, la policía, los ministros, para que se nos entregue información y en función de eso poder entregar información verificada a la ciudadanía. Sin embargo, hay algunos proyectos de ley ingresados por legisladores, por el mismo Ejecutivo, que tienen que ser analizados luego de que los califique el CAL y derivados a la mesa respectiva. Tengo entendido que muchos de los artículos o de lo que se propone, al menos en lo que ingresó el Ejecutivo, pues son normativas ya existentes, así que tendríamos que analizar para poder tomar alguna postura, querido Carlos. La seguridad es un tema que nos preocupa de sobremanera y dentro de nuestra competencia como legisladores somos los responsables de fiscalizar, de ser los veedores de que se cumpla realmente con la normativa, pero el que implementa política pública, el que asigna recursos a la policía, al sistema de rehabilitación, es el gobierno central. Por eso nosotros observamos el presupuesto general del Estado, que no es vinculante la observación, por los recortes que había en el tema seguridad. Ya, ¿el código orgánico de la policía o de la seguridad pública, o estamos hablando del Código de Integración Penal, el COIP, también requiere unas reformas? ¿Hay un análisis sobre ello? Sí, ya le digo, tendríamos que revisar en qué consisten. No hay solamente ingresado un proyecto de reforma, hay algunos proyectos que ha ingresado no solamente el Ejecutivo, sino también se ha analizado por el CAL, se cumple con todos los requisitos para poderlos realmente verificar. Yo creo que más allá de falta de normativa, querido Carlos, es falta de aplicación, falta de seguimiento y falta de implementación de políticas públicas. El recorte presupuestario, la desaparición del Ministerio Coordinador de Seguridad, del Ministerio de Justicia, de esa escuela para guías penitenciarios. Es triste ver cómo se publica ahora que desde la fuerza pública se recoge dinero hasta para poner combustible, que no tienen ni siquiera para los gastos más básicos la Policía Nacional. Realmente es preocupante y es una alarma muy fuerte donde el gobierno central debe unificar esfuerzos, debe concentrar esfuerzos en reforzar el sistema de seguridad. Pero el tema asambleísta corresponde a la Asamblea, porque se requieren de reforma. Puede hacer los proyectos que quiera plantear el señor presidente, pero es la Asamblea la que tiene que determinar. Y en ese sentido, ¿hay urgencia o no hay urgencias?
nosotros estamos prestos, Carlos, para realizar las reformas que sean necesarias. Ya le digo, muchas de las propuestas ingresadas desde el Ejecutivo Progresivo de la Fuerza, hay algunos artículos que he podido medio revisar porque todavía no ha sido derivado ninguna de las comisiones, mucha normativa ya existe. Así que tendremos que analizar qué es lo que realmente va a aportar. De nada nos sirve llenar el país de normativa cuando la realidad es otra, Carlos. No es falta muchas veces de normativa, sino falta de decisión política, de implementación de política pública y de asignación de recursos. La verdad que nos sorprende aquello, asambleísta, ¿no? Que existan leyes que no se puedan aplicar o existan una propuesta que no se la pueda ejecutar. Por ahí pasa el tema. ¿Propuesta que no se puede ejecutar? Sí. No me entiendo. Ya. ¿Existen entonces leyes que no son aplicables? ¿O existe una propuesta que no se pueda viabilizar? No, lo que digo es que tenemos que tener cuidado en que las reformas que se han ingresado sean normativa existente. Que no vayamos a caer en la duplicidad, a la redundancia normativa. Debemos analizar que la normativa que se vaya realmente a analizar, a reformar, no sea una normativa que ya existe, sino más bien darle seguimiento a que se cumpla con las leyes con las que ya contamos. Hay mucha normativa inclusive que carece de reglamento. Usted sabe que la Asamblea expide diferentes tipos de ley y es el reglamento que realmente la pone en ejecución. Entonces, todos son temas que tenemos que analizarlos mucho más a profundidad para no caer en la demagogia. Desde luego, yo le entiendo, asambleísta, lo que decimos acá nosotros, Manaví, ¿no? Que el remedio no sea peor que la enfermedad, ¿no? Sería terrible hacer una reforma que en vez de mejorar la seguridad pública vaya en decadencia. Sería terrible por la situación que vivimos en el país. Pero hay otros temas que se están ventilando dentro de la asamblea, asambleísta. ¿Cómo cuáles? ¿Perdón? Hay otros temas que se ventilan hoy precisamente en la asamblea. ¿Cuáles son esos temas de urgencia? Parece que tenemos algún detalle allí de la conectividad. Está un poco intermitente la señal. Sí. Está un poco intermitente la señal. Hoy estábamos en debate el segundo debate sobre el proyecto de interrupción del embarazo en casos de violación. Hoy tuvimos alrededor de 50 intervenciones de legisladores y se da el plazo de 8 días más para que se recojan las observaciones y poder ir a votación. Ese fue el tema de hoy, querido Carlos. Por eso tuvimos una jornada nocturna prolongada, me imagino. Alrededor de 10 horas de pleno. Alrededor de 10 horas de pleno, pero es necesario, ¿no? Una ley debe ser profundamente debatida para que obtengamos el mejor de los resultados escuchando todas las posturas. Entiendo la gestión. Permítame ir a nuestro primer bloque publicitario y a ver si mejoramos también la conectividad. Ojalá tengamos un poco de fortuna en ello. Amigos, estamos en un diálogo abierto con la asambleísta manavita, Raiza Irina Corral Álava. Pero vamos a un bloque publicitario y luego retornamos con ella para algunos temas que son de interés nacional. Volvemos en breve. Estamos de vuelta con ustedes, amigos, y también está con nosotros la asambleísta Raiza Corral. Asambleísta, hay un tema que tiene bastante interés por la connotación y es precisamente la Ley del Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Hay algunas cosas allí que los ecuatorianos aún nos resistimos a aceptar por lo que está relacionado con el impuesto a la renta. ¿Cuál es la visión que existe en la Asamblea sobre este tema, asambleísta? Consideramos que es una ley completamente lesiva a la economía de la clase media ecuatoriana. Nosotros presentamos una propuesta
propuesta alternativa y del presidente de la República, que fue negada en el Pleno de la Asamblea, que cuando se mocionó la aprobación por parte del asambleísta Jiménez, en primera instancia fue negada, con más de 90 votos, luego votamos para negarla y presentamos nuestra propuesta a la bancada UNES para que se alivianara un poco el tema de la pandemia, pero también que no implicara un golpe a la economía de los ecuatorianos, y no tuvimos la votación, los mínimos 70 votos que se requieren para la aprobación, y el presidente de la República lo promulgó vía decreto ley. Es por eso que nosotros presentamos una acción de inconstitucionalidad que el día de ayer fue admitida a trámite por parte de la Corte Constitucional, y creemos que realmente no se acogieron las necesidades de la gente, no se cumplió con esa derogatoria del 2% del impuesto sobre las ventas a los microempresarios, y en fin, pues hemos visto cómo ya este mes los recortes a los salarios y también el tema del incremento tributario a los empresarios es una triste realidad para el Ecuador. Bueno, pero el tema pasa también porque de acuerdo a los gastos personales, hay un cálculo ahí de 7 canastas básicas. Es decir, nosotros podemos tener un techo de hasta $5.000 como gastos para la relación del impuesto a la renta. Es una situación que al menos no todos estamos en condiciones para poder afrontar este tema que corresponde al Estado ecuatoriano. Nosotros antes, si no me equivoco, teníamos la posibilidad de deducir más de $14.000 entre los gastos más básicos, como salud, como alimentación, como educación, y ahora pues el tope es $5.000, no podemos deducir prácticamente nada. Esto también nos lleva a que en el país incremente la evasión, incremente declaraciones o que la gente ya no pida facturas. Entonces, realmente es una respuesta a la política neoliberal del gobierno central. Nosotros siempre fuimos claros con nuestra propuesta progresista y nos mantenemos, y por eso seguimos en la lucha y presentamos ese proyecto de inconstitucionalidad, de esa acción de inconstitucionalidad. La semana anterior nuestro compañero Pavel Muñoz presentó una moción en el Pleno para que se califique la derogatoria de esta ley por parte del CAL, y el CAL ahora le pregunta a la Corte Constitucional si le corresponde, cuando el artículo 140 de la Constitución es clarísimo y dice que la Asamblea Nacional tiene la potestad de derogar, promulgar leyes. Entonces, a pesar de que exista esta jurisprudencia, porque recordemos que en el periodo pasado de la Asamblea, justamente un asambleísta de Creo ingresó esa propuesta para derogar lo que teníamos antes como el impuesto verde, y la Asamblea lo derogó. Pero hoy vemos cierta retaliación, no vemos esa capacidad de poder ejecutar por parte del primer poder del Estado, que es la Asamblea, utilizar sus facultades para realmente estar del lado correcto, que es del lado de la ciudadanía, Carlos. Ese es el escenario con la ley tributaria. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál sería el final de toda esa historia? La Corte Constitucional ya abogó conocimiento, la Asamblea sigue tratando. Abogó conocimiento de la acción que propusimos la bancada UNES para la inconstitucionalidad. Ahí no tiene un tiempo para pronunciarse, la ley no lo establece. Nosotros la acción de inconstitucionalidad fue en función de la promulgación, porque el presidente promulgó esta ley a fines de noviembre, a pesar de que la Asamblea no la aprobó, de que la negó. Entonces, esperemos que la Corte Constitucional se pronuncie más temprano que tarde, aunque no tiene un tiempo, repito, para poderlo hacer. Y también ahora está represado en el CAL, porque el CAL no utilizó sus facultades, sino que trasladó también a consultarle a la Corte para ver cuándo la Corte también le da respuesta, a pesar de que existía jurisprudencia. Entonces nos encontramos en ese escenario. Nosotros seguimos realizando lo que en derecho nos corresponde desde la Asamblea, para que el máximo órgano, la máxima autoridad de la Asamblea, es el Pleno de la Asamblea, en algún momento pueda disponer su calificación. Ya conseguimos que estuviese en el CAL, en la mesa del CAL, y el CAL ahora lo derivó a la Corte. Entonces, ese es el comportamiento de las distintas fuerzas políticas. En el CAL
nuestro compañero Ronnie Aliaga votó a favor de que se tramite la ley. Creo que también el señor Pereira de Pachacuti, pero el oficialismo, la señora Arias, el vicepresidente Saquicela, la presidenta Yori, la señora Moreira, que es el AIDE, pues ellos todos votaron para que esa moción para trasladarla a la Corte. Así que la gente tiene que tener claro cuáles bancadas y qué legisladores están del lado del pueblo, Carlos. Tenemos que tener clarísimo qué es lo que está pasando en la Asamblea. Y entonces esas famosas mayorías móviles son las que están determinando las decisiones de la Asamblea. Las mayorías se creó móviles. Esa nueva mayoría desde el inicio de la Asamblea. Usted vio cómo se conformaron inclusive las comisiones. Nosotros, que somos la mayor fuerza política de la Asamblea, en ese tiempo con 49 legisladores, ahora con 47, no formamos parte de las autoridades, de las vicepresidencias, de las presidencias. Por ahí tenemos 2 presidentes de comisiones, pero es lo que ocurrió. Se formó esa nueva mayoría entre Pachacuti, Izquierda Democrática, y el gobierno, y son los que, a pesar de la voluntad de trabajar para la gente, obstaculizan las cosas porque obviamente tienen mayorías, no solamente en el CAL, sino también en muchas comisiones. Desde luego, pero eso es parte de la democracia. Ese es el juego de la democracia. A propósito, su movimiento ya no es UNE, pero hubo elecciones en los últimos días. ¿Tiene nuevos representantes acá en Manabí? Sí, en nuestro movimiento Revolución Ciudadana, lista 5, el fin de semana pasado, pues se posicionó el nuevo director provincial, el compañero Leonardo Orlando, y también se posicionaron directivas cantonales, directores cantonales provisionales, porque a partir de este 5 de febrero vamos a iniciar nuestra campaña de afiliación masiva. Tenemos mucha demanda de compañeros que antes estuvieron en otros movimientos, usted sabe todo lo que ocurrió con Alianza País, y que nos urge realmente organizarnos. Creo que lo estamos haciendo con mucho entusiasmo, lo estamos haciendo organizados, lo estamos haciendo en cada uno de nuestros territorios, y el próximo fin de semana ya vamos a comenzar a trabajar con nuestro movimiento de cara a las nuevas elecciones seccionales, querido Carlos. Bueno, se ve un ambiente democrático. Esa es la democracia realmente. Ese es el goce pleno de la democracia. Podemos pensar diferentes, pero eso no puede crear una barrera entre las personas. Cada quien Por supuesto. Es libre. Esa Por es la supuesto. madurez. Yo soy parte de la Comisión de Relaciones Internacionales, tengo compañeros de todas las bancadas, y cuando tenemos que tomar decisiones en función de las necesidades de la gente, dar trámite a los temas urgentes, yo creo que lo hacemos. Así que, Carlos, esa es la dinámica con la que debemos trabajar, ¿no? Bueno, y la que tienen que trabajar. Y a propósito de la comisión que usted preside o de la que es miembro, ¿hay algún ejercicio que se realiza de cara a la apertura de mercados, ingreso de libre comercio? ¿Qué temas tratan dentro de la comisión? Bueno, nosotros recibimos algunos instrumentos internacionales represados, ¿qué le diré? Desde los años 90, los años 2006, acuerdos y tratados pendientes de mínimos en temas de seguridad, en temas de extradición, y estamos cumpliendo porque nosotros también asumía lo que ahora tiene la Comisión de Seguridad. Se separó Comisión de Seguridad, Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, que es a la que pertenezco, y lo que tenemos un poco que nos ha derivado la nueva administración es la Ley de Comunicación, que está con nosotros, y actualmente ya volvió y estamos con comparecencias, la Ley contra la trata de personas. Y en el tema de movilidad humana, hay una propuesta del presidente también sobre el tema de movilidad. Ilícito de migrante. Perdón, no le entendí. Hay una propuesta del presidente sobre el tema de movilidad humana, como por ejemplo... Realmente el proyecto de ley que estamos tratando fue ingresado por el presidente de nuestra comisión, el jefe de bancada de Creo. ¿Y ese tema cómo está? Juan Fernando Flores, él fue el proponente de esta...
¿Y existe un consenso dentro Hay- de la comisión asambleísta? ¿Existe un consenso dentro de la comisión? Con este proyecto le comento que sí, estamos en la etapa de recibir comparecencias de la academia, de expertos en el tema, porque si tenemos que mejorarla, pues con todo el gusto. Yo de hecho esta semana tuve un conversatorio, unas reflexiones sobre la trata y el tráfico ilícito de migrantes, que no son delitos que tengan, parece que fuesen iguales, pero no es lo mismo. La trata implica uso forzado, tiene otras connotaciones, y el tráfico ilícito de migrantes pues es con voluntad. Bueno, tiene algunas situaciones y deben ser tratados con diferenciación. Esto es lo que puedo resumir dentro de las primeras comparecencias que hemos recibido, sobre todo de parte de la academia, y yo creo que vamos a poder entregarle al Pleno de la Asamblea para el primer debate un proyecto de ley realmente bueno, que contemple lo que necesitamos, sobre todo en estos dos temas que parece que no fuesen importantes. Manabí tiene un alto índice en el tema de trata, y yo creo que es momento y estamos con toda la predisposición para poder entregar una normativa que ayude a mitigar, a minimizar este tipo de delitos que son tan crueles y que implican realmente que se destruyan vidas, que se destruyan familias. El Ecuador en el año 2021 tuvo más de 60.000 ecuatorianos, por ejemplo, por citar una cifra, más de 60.000 ecuatorianos detenidos en la frontera, por ejemplo, entre México y Estados Unidos. Nosotros vimos hace unas semanas cómo en una detención en México, en un camión, iban de los 350 detenidos, hay 4 ecuatorianos. Así que hemos pedido, yo en calidad de legisladora de esta comisión, he pedido la comparecencia del ministro de Relaciones Exteriores, del defensor del pueblo, de la secretaria de Derechos Humanos, para saber la realidad de nuestros hermanos ecuatorianos que están detenidos en otros países, que están detenidos en frontera. Manta tiene un alto índice de compañeros, de compatriotas que están detenidos en Centroamérica, en América del Norte. Así que esperamos hacer el mejor trabajo. Dentro de la comisión hemos pensado inclusive en la posibilidad de podernos trasladar al sitio, de podernos movilizar hasta los centros de detención, y que desde articular con gobierno central una posible repatriación de nuestros hermanos, ¿no? Muy bien, creemos que son temas prioritarios dentro de la agenda. Asambleísta, gracias por comparecer con nosotros y de pronto poder entrar en contacto con su provincia y poderle decir lo que se está haciendo en favor del país. Queremos agradecer por su presencia. El éxito suyo es el éxito de Manabí. Así es que gracias por estar con nosotros, siempre a la orden. Y gustoso de compartir este diálogo con usted. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias por el espacio de Televisión Manabita. Un fuerte abrazo a mis hermanos manabitas. Mañana por la noche ya estaré en mi tierra. Con el calor de Manabí y con el invierno que tenemos. Gracias, buenas noches, asambleísta. Que tengan una buena noche. Nosotros vamos a un bloque publicitario y de regreso, amigos televidentes, compartirá con nosotros aquí en el set el doctor Vladimir Brigones Gavilanes. Luego de un instante estará en diálogo abierto con nosotros. Volvemos en breve. Y estamos de vuelta, amigos, pero aquí en vivo con el doctor Vladimir Brigones Gavilanes. Doctor, buenas noches. Usted no se quita la mascarilla, así sea, frente al público. Esa es la disciplina que debemos de tener. Sí. ¿No basta con el distanciamiento? No, hay que siempre mantener la mascarilla porque existen aerosoles. Las personas creen erróneamente que si yo voy caminando por la calle sin mascarilla y no converso con nadie, no me va a ocurrir nada. No. Existen aerosoles, por ejemplo, alguna persona puede venir a estornudar o toser y quedan estos aerosoles en suspensión en el ambiente y claro, se van. Eso ocurre en los ascensores.
Subió al ascensor alguien, se siente solo, estornudó, sin mascarilla, estornudó, se fue. Eso sucede en la oficina. En las oficinas también ocurre, exactamente. Eso sucede aquí también en este ambiente. Claro, ambientes cerrados. Entonces, necesariamente debo Siempre. portar mi mascarilla. Esto es como una guerra. Esto es como una guerra. Usted tiene que siempre protegerse. Al enemigo usted no le da la espalda, porque el enemigo puede estar escondido en cualquier lado y lo ataca. Esta es una guerra biológica. Así Entonces, es, así es. enfrentamos a un enemigo aún identificado, pero que somos tan sensibles ante él. Realmente, verá, es un enemigo que no tenemos todo el conocimiento sobre las características de este enemigo, porque muta, porque cambia. Incluso si usted ve los tratamientos, van cambiando. A los grupos de riesgo que afectan, van modificándose, van cambiando. Entonces, es un enemigo un poco escurridizo, por eso nosotros no podemos bajar la guardia. Siempre tenemos que estar prevenidos. Qué buena, qué bueno. Amigos, el doctor Vladimir Briones es el coordinador distrital de salud, pero él es un especialista epidemiológico y médico de sanidad y es del Ministerio de Salud. Usted es funcionario del Ministerio de Salud. Sí. De hecho, yo fui médico de sanidad marítima del 2010 al 2016 y me desempeño como epidemiólogo desde el 2009, en la época de la influenza. Bueno, nosotros creo que empezamos bien, porque empezamos dando pautas de qué hacer y cómo hacer. Así es. Muy bien, ahora vamos a entrar a lo del distrito. Tenemos índices. Claro. ¿Desde cuándo y cómo se percataron de esta nueva cepa? Y sobre todo acá, cuando hablamos en territorio, estamos hablando de la zona. Del distrito de salud. Así sí. es. Bien, nosotros en epidemiología es importante que se sepa de que el análisis lo hacemos en 52 semanas. El año lo dividimos por semanas epidemiológicas en 52 semanas que conforman el año. Y semana a semana recopilamos la información que nace de las unidades operativas del Ministerio de Salud, del Hospital del IES y del Hospital Rodríguez Zambrano, y hacemos un análisis de cuál es el comportamiento de dichas enfermedades. Entonces, a partir de la semana 40, semana epidemiológica 40 del año pasado, notamos que había un ligero incremento epidemiológico, se iba incrementando el número de casos, lo cual hizo que nosotros fortaleciéramos dos columnas. Semana 40, estamos hablando entre noviembre y diciembre. Por ahí octubre, noviembre. Octubre y noviembre, sí, ¿verdad? Exactamente. Ya. Sí, ahí notamos de que se nos estaban incrementando el número de casos y que teníamos que hacer algo. Entonces se elevaron los picos. No tan elevado, pero por ejemplo, si usted a la semana en la información tenía 10 casos, ya veíamos que teníamos 16 a la siguiente semana, a la otra ya teníamos 24. Eso es un incremento escalonado que hace que nosotros activemos las alarmas y fortalezcamos dos columnas importantísimas. La primera era la vigilancia epidemiológica. Nosotros tenemos una característica como Manta, que es puerto y aeropuerto internacional. Eso es un punto de entrada. Entonces tenemos un personal que trabaja las 24 horas del día en ese punto de entrada, vigilando que no llegue algún tripulante o algún pasajero enfermo y que pueda introducir una enfermedad. ¿Y ese monitoreo ha servido como base para tomar acciones? Claro, sí nos ha servido. Por ese motivo fue que en algún momento un crucero que venía con un tripulante enfermo no pudieron desembarcar, se les habitualló, pero no pudieron desembarcar. Entonces, siempre está vigilante y hay un personal que está activo, articulado con el Centro Nacional de Enlace, porque no estamos solos, aislados, sino que a través del Centro Nacional de Enlace... Es un trabajo articulado. Exactamente, entonces. Y es muy fuerte, porque es las 24 horas del día. 3, 4 de la mañana tienen que salir... No hay descanso. No hay descanso. Ese es el trabajo en puntos de entrada, la vigilancia en puntos de entrada. Pero tenemos una vigilancia que es en territorio. Entonces, ahí nosotros determinábamos las zonas calientes. Por ejemplo, un ejemplo que siempre pongo, el Jocay. En el Jocay nosotros encontramos que se nos activaban focos y rápidamente actuábamos para mitigar. Íbamos con brigadas, identificábamos casos, se los hisopaba, se daba tratamiento, seguimiento, se apagaba y volvía y se encendía. Zonas calientes. Y así estuvimos trabajando en algunos sectores. Los esteros, zonas calientes. Entonces allí hicimos un barrido. ¿Por qué? Nosotros necesitamos siempre en salud el acompañamiento de líderes barriales y cualquier institución que nos quiera apoyar. Entonces, el apoyo de los líderes barriales fue muy importante.
¿Ha existido eso entonces? Sí, sí. Tenemos que felicitarlos sí. a ellos por la forma como han laborado. Exactamente, exactamente. Sí. La Federación han sido un apoyo sí. muy importante. No, de hecho, nosotros todos los viernes nos reunimos en mi oficina y analizamos cuál es el comportamiento de los casos. Y tenemos puntos rojos en Manta. Aproximadamente cuántos de la zonificación. Mire, actualmente estamos trabajando en Los Gavilanes, ya. Entramos a Miraflores, estábamos Don Calderón, ya lo terminamos, Santa Marta, estamos todavía en Santa Marta y creo que nos vamos a prolongar. Pero van entrando haciendo un barrido. Barrido, ya. Todo, casa a casa. Un barrido quiere decir que es una revisión general del área. Sí, ya. Casa a casa, y por eso es importantísimo los líderes barriales, porque usted llega a un barrio y entonces dice, esta casa está cerrada, voy a pasar a la siguiente. No, el líder barrial sabe, este señor está trabajando a la vuelta, está en un taller o llega más tarde y regresamos. Por eso es que es importantísimo el trabajo que hacemos con los líderes barriales. No se queda ninguna casa. No se quedan, son barridos. Como en marketing hay un peinado general de todo la Exactamente. zona. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, los resultados son buenos porque nosotros hemos alcanzado buenas coberturas de vacunación, de tal forma que, pero esa es la otra columna que le iba a explicar. Sí, todavía no entremos allá porque es bueno verlo. Sí. Esa es otra de las acciones, la vacunación. La vacunación es importantísima. Claro. Entonces nosotros en primeras dosis yo tengo el 100.30% y usted me va a preguntar, ¿cómo pueden rebasar del 100%? Sí, pues. Porque tenemos estrategias que hemos aplicado. Pero la escala establece hasta 100, pues. Claro, pero es que pasó algo. Nosotros hicimos asociaciones con la empresa privada para vacunar en las empresas pesqueras, no sé si se acuerdan. Sí. Ya, en ese momento, cuando hicimos eso, llegaban de diferentes cantones a vacunarse aquí. Incluso venían de otras ciudades y ciudades lejanas como Tulcán, venían a vacunarse aquí. Entonces, y a eso entonces la población de Manta ya está vacunada. Cuando en usted me habla del 100%... Sí. En su gran mayoría, sí. Todavía tenemos... Pero no tenemos un índice que nos establezca así, porcentualmente. Le explico. Nosotros la vacunación son primera dosis, segunda dosis y dosis de refuerzo. Entonces yo le decía que en primeras dosis tenemos el 100.30%. En segundas dosis tengo el 90.77% y en las dosis de refuerzo, que empezamos más tardíamente, tenemos el 15.49%. Nos falta el refuerzo. Claro, estamos trabajando en eso. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué el COE nos ubica amarillo, rojo, verde? Precisamente son esos índices. Claro, es que ahí se ve el número de casos, la incidencia de casos. Por ejemplo, si nosotros tenemos todavía, se están presentando casos hasta la semana 4, semana epidemiológica 4, que fue la que terminó, nosotros teníamos un incremento de casos. ¿Le puedo leer algunas cifras de pronto? Desde luego, si eso es lo que nos interesa, doctor. De la semana número 2, nosotros cerramos, la semana epidemiológica 2, cerramos con 368 casos. En la semana 3 ya tuve 619 casos. ¿Se duplicaron? Claro. Y en la semana 4, que fue la última, tuve 1022 casos. La última semana de enero. Sí. Pero hay y por ese motivo es que en la semana 3 nosotros sugerimos a los 3 cantones que se mantuvieran las medidas restrictivas, porque teníamos una situación. Mi personal de salud estaba aislado, la gran mayoría, el 50% del personal estaba en aislamiento por el mismo tema COVID. ¿Se afectó? Se afectó, claro, porque a mayor demanda, mayor exposición tuvieron. Entonces ellos estaban en aislamiento y tenían muy poco personal. El nivel de riesgo es más alto. Claro, y eso se traducía... ¿Y cómo se pueden infectar si andan protegidos todos con una...? En algún momento tienen que haber bajado la guardia. Mire, nunca me ha dado COVID a mí. Nunca. Yo no he tenido COVID, yo no sé lo que es COVID. Porque siempre mantengo la mascarilla. Y así hay algunos compañeros en las oficinas que ellos tampoco han tenido COVID. Fue la primera observación que me percaté en la entrevista de hoy. Porque yo le iba a pedir que se quite la mascarilla, pero si es el médico epidemiólogo, entonces nosotros estamos hablando que él no se puede quitar la mascarilla. Claro. Además, es ejemplar el tema frente a la televisión. Permítame ir a un bloque publicitario, doctor. Perfecto. El tema está muy interesante. Ya vamos a entrar con el tema de la vacuna. La articulación de la empresa privada, que ha sido muy importante en Manta, y de la empresa pública también, porque el gobierno municipal, la universidad han estado con ustedes. Vamos a hablar de ese tema, amigos. Permítanos ir a nuestro bloque publicitario y en breve retornaremos aquí con nuestro invitado de hoy. Volvemos en breve.
El doctor Vladimir Briones Gavilanes, que es el coordinador distrital o zonal acá, está con nosotros. Estamos hablando del tema del COVID, estamos hablando de todas esas medidas y estamos refiriéndonos que la empresa pública y privada articuló para poder llevar adelante este proceso de vacunación. ¿Ha sido exitoso o no? Sí, ¿Cómo lo califica sí, usted? yo pienso que fue exitoso porque fue una gran ayuda que tuvimos. Con la empresa privada, le pongo un ejemplo. Atunec, TPM, era un monstruo para vacunar. Tenía de 15 a 20 puntos de vacunación. Vacunaba un promedio de 400, 500 personas por hora. ¡Oh, qué bueno! Por hora. Qué bueno. Y solo analice esto. 400, 500 personas por hora, y yo en una unidad mediana, por ejemplo, Montecristi, vacunaba 150 por día. Entonces, vea el impacto que yo tenía, porque claro, allá tengo 2, 3 puntos de vacunación, pero acá teníamos 15, 20 puntos de vacunación. Y eso se traducía también en bienestar para el usuario, porque ellos llegaban y decían, doctor, yo fui a TPM y en 20 minutos ya me vacuné. Entraban, a pesar de las largas colas y todo. Exactamente, exactamente. Sí, muy bueno. Lo que pasa La es que universidad también. la universidad también fue un gran apoyo El para gobierno nosotros. autónomo descentralizado. El ex hermano. geriátrico también. Ellos desde el principio han estado colaborando con nosotros, no solamente en ese con el punto de vacunación, ellos colaboraron con nosotros en las brigadas que hicimos en territorio recorriendo la Ruta del Sol. Todo eso hicimos con también ellos, un barrido claro, por esa área. claro. Y de hecho los barridos que estamos haciendo y las reuniones que hacemos los viernes, no solamente van los líderes barriales, también van los compañeros del municipio a reunirse para ver a dónde debemos ir a la siguiente semana. Es un trabajo articulado. Y en números, doctor, en números, ¿cuáles son los índices que tenemos hoy? ¿Podemos hablar de que se ha reducido el índice? ¿Estamos en el pico máximo? ¿Vamos hacia arriba? ¿Cuál es el indicador? Mire, con corte hasta la semana 4 ya le dije que llevamos 1022 casos. Perfecto. Pero resulta que hay un cambio que se ha dado. Primero, yo ya tengo a mi personal trabajando, eso es bueno. He conversado ya no tengo gran afluencia de pacientes con sospecha de COVID en los 3 respiratorios. Ya están prácticamente vacíos. 1, 3 casos, ya es muy poco. Estamos hablando de la semana 5. Estamos hablando de la semana 5. Eso indica... Rápido me aprendí la lección. Sí, muy bien. Estamos hablando de la semana 5, ¿no? Es que estamos viviendo la semana 5. Entonces, eso indica de que va a descender, la curva va a ir descendiendo. Ya van mejorando las condiciones, porque ya la mayoría se enfermó de COVID. Pero dígame una cosa, ¿van mejorando porque ya pasaron la crisis? ¿Por la vacuna o por las medidas? ¿Cuál es el detonante? Sí, verá, es que lo importantísimo también era el tema, la otra columna, el tema de la vacunación. Por todos los medios, buscar estrategias con la empresa privada o cualquier aliado estratégico para nosotros fortalecer el tema de la vacunación. Entonces, y guiándonos con líneas, por ejemplo, en diciembre nosotros no seguimos trabajando sábado y domingo porque hubo la línea del vacunatón, no sé si lo recuerda. Sí. Sábado y domingo estuvimos vacunando. Entonces, bajó un poco en la tercera y cuarta semana de diciembre porque ya las personas ya estaban con el tema de las fiestas, navideños, no iban a vacunarse. Pero nuestro personal estuvo en el punto de vacunación esperando a los que ellos acudieran. Todavía, sábados y domingos estamos vacunando. Tenemos un punto en el Hospital Rodríguez Zambrano hasta las 2 de la tarde y tenemos un punto en el Centro de Salud Manta. Sábado y domingo estamos vacunando y tenemos todos los biológicos. Entonces, las personas que de pronto trabajan de lunes a viernes tienen la opción de ir sábado o domingo. Sí tenemos el biológico. Claro, tenemos el biológico. Que nuestros oyentes me entiendan. Entonces sí tenemos vacunas. Ahora. Tenemos vacunas, tenemos disponibilidad de vacunas. El número del refuerzo es el pico que todavía está muy débil, podemos decirlo así. Sí, las coberturas, nosotros lo manejamos como coberturas de vacunación. Entonces, en primeras dosis yo tengo superado ya el 100%. En las segundas dosis tengo el 90.77%. Y en los refuerzos tengo el 15.49%. Todavía me falta. Eso tenemos que Y la pregunta mejorarlo. aquí es clave y cae por sí mismo porque usted la quiere hacer. Entonces, la gente se pregunta, doctor, si estoy vacunado, ¿qué me pasa? ¿Me libera del COVID o el impacto del COVID no es fatal? Muy buena pregunta. Verá,
Todos los que somos papás sabemos que vacunamos a nuestros hijos, pero eso no significa que no les vaya a dar la enfermedad. Lo que hacemos, por ejemplo, en el caso de varicela, yo vacuno a mi hijo para varicela, pero le da varicela, porque lo que evitamos son las complicaciones de la enfermedad, las formas graves de la enfermedad. Eso es lo que evitamos con la vacuna. Lo que quiere decir que todos somos frágiles, estamos expuestos a que el COVID... Exacto, por eso no bajamos la guardia, porque no quiero que enfermarme, no bajo la guardia. Si el entrevistador se queda así, yo me imagino cómo deben de estar ellos, ¿no? Entonces no hay que bajar la guardia. No hay que bajar. Es que las personas no conocen el tema de los aerosoles. Ese es el primer tema que hay que ser un poco enfático. Sí, eso no se ve. Y por eso no podemos bajar la guardia. Aunque usted esté solo en un área, no sabe si antes de que usted entrara a esa habitación, a esa área, a esa oficina, ya alguien estornudó, tosió. Entonces, si estoy vacunado, no hay la fatalidad. Ya. ¿O hay un alto porcentaje? No, verá. Sí hay el 0.03% de las personas que completan con sus 3 dosis podrían fallecer siempre y cuando hayan tenido una enfermedad de base. Por ejemplo, diabetes, hipertensión, alguna cosa que lo haga que él no esté en las mismas condiciones que una persona que está completamente sana. Que no tenga una respuesta así. Exactamente. Rápida. Exactamente. ¿Y cuáles son el índice de letalidad? Sí. Letal aquí. ¿Usted quiere de este año o quiere el acumulado desde que empezó la pandemia? ¿Cuál de las dos? Tengo dos. Las dos. Bueno, el acumulado desde que empezó la pandemia es el 8.1 y de este año la tasa de letalidad es el 1.7. Descendió bastante. Claro, claro. Pero aún hay muertes por COVID aún. Sí, pero ya están disminuyendo. De hecho, ya hemos conversado con los directores de los hospitales y ya va disminuyendo, ya tenemos mejor capacidad resolutiva. Va mejorando las condiciones. ¿Y los centros de atención, si hay capacidad ahora? Claro. Sí, nosotros, de hecho, tengo los trajes respiratorios vacíos. Tengo preguntas aquí, dice, ¿qué pasa con Pfizer? ¿Es efectivo Pfizer? Sí, verá, se le ha hecho ¿Cuál tanto... es la diferencia de tanto? Realmente todo biológico es bueno, pero se le hizo una propaganda, pienso yo que sobredimensionada a Pfizer, y eso hace que todos los usuarios quieran Pfizer, pero de ahí todos los biológicos son buenos. Así, entonces no solamente... ¿Y pueden asistir al centro de salud a vacunarse? Sí. ¿Y se está atendiendo en horario normal? En horario normal. Nosotros tenemos disponibilidad del biológico y distribuido en todas las unidades operativas nuestras. ¿Y se sigue barriendo los sectores? Sí. De hecho, y nosotros ¿A dónde toca ahora? Estamos en Santa Marta. No lo vamos a terminar en una semana porque es muy grande, pero vamos a seguir la otra semana en Santa Marta. Depende mucho de la capacidad poblacional. Sí, por ejemplo, los Gavilanes nos demoramos como 10 días, es grande por la ciudadela. Ya, los Gavilanes, ya. Y dígame una cosa, doctor, ¿y cuáles son los centros rojos o los lugares más afectados? Tenemos ya ahí una georreferenciación de ellos. Pero eso va moviéndose, eso es semana a semana que nosotros analizamos. No es estático, no, porque la idea de que nosotros vayamos, intervengamos es apagar el fuego. Entonces eso ocurre. Cuando hablamos de apagar el fuego, que están vacunados. Sí, vacunar, mitigar, identificar, darle seguimiento a esos pacientes. Sería un poco adelantarme a los hechos. ¿Y hasta cuándo viviremos esta experiencia, doctor? No lo sabemos. Esta es una enfermedad, como le dije, que es un enemigo que tiene muchas caras. Se mueve de diferentes maneras. ¿Y qué va a pasar con aquellos que no se han vacunado? Que es mínimo en Manta, pero de todas maneras le cuento, existe. me da mucha pena y tristeza. Un amigo mío en la ciudad de Guayaquil falleció recién, 34 años de edad. No tenía una sola dosis porque no quería vacunarse. No, pensó que la enfermedad no lo iba a matar, porque era joven. El caso de Chavecito, ¿usted conoció a Chavecito? Sí, claro. Un amigo de todo el mundo. Sí. Él tampoco tenía una vacuna, dice. Así hay algunas personas. ¿Y cómo lo hacemos reaccionar si ya se les ha hecho todas las ofertas y las propuestas? Alguien me decía, en una de las reuniones técnicas me decía, doctor, hay que hacer más campaña para que las personas se laven las manos, utilicen mascarilla. Le dije, a estas alturas, 2 años, yo creo que todo el mundo sabe que tiene que usar mascarilla. Pero de todas formas, en la educación es un proceso continuo y perenne. Tendremos que seguir repitiendo. Pero las personas saben que tienen que usar mascarilla. Hay más preguntas, oiga. Sí. Me dicen que le pregunte a usted
¿qué pasa si tengo otro tipo de vacuna? ¿Cuál me van a aplicar ahora? Si tengo Pfizer, por ejemplo, Mire, ¿cuál me van a aplicar sí, ahora? si es Pfizer primera y segunda dosis, su refuerzo es Pfizer. Si es Sinovac primera y segunda, su refuerzo es AstraZeneca. Y si es AstraZeneca, el refuerzo es AstraZeneca. Y tenemos la suficiente Claro, biológico como para poder... sí. De hecho, lo hemos hecho. Y tenemos... ¿Y los que se han hecho mezcla o no se han hecho mezcla? Por ejemplo... Es que ahí es una mezcla. Cuando yo le digo que Sinovac se pone el refuerzo AstraZeneca, eso es una mezcla. ¿Y eso es favorable? ¿O? Sí, es favorable. Incluso de eso se hablaba al principio. ¿Y por qué se habla de que científicamente no está probado? Oiga, es una cosa ¿O increíble. ese es un rumor? Mire, no. Que Le cuento afecta. algo increíble. Cuando empieza la pandemia, todo el mundo era asustado, estábamos encerrados y queríamos la vacuna. Y lo que yo pensé era que cuando llegara la vacuna todos se iban a querer vacunar. Pero no ocurrió eso. Las personas empiezan a creer en mucha información que realmente no tiene sustento científico en redes sociales, pero la repiten. Y entonces al repetirla ya la creen cierta. Y eso ocurrió. ¿Cuántas vacunas se ha puesto usted? ¿O esa Yo tengo la de refuerzo. ¿Cuántas vacunas se ha puesto en su vida? Son todas. 33 vacunas todas. que llevamos nosotros. Sí. Doctor, la verdad que se nos quedó, el tiempo nos quedó corto porque hay mucho más que hablar con usted. Bueno, no es la primera ni será la última, doctor. El éxito suyo también favorece a la población. Sí. Su dedicación, su esfuerzo, su trabajo es la compensación de salud en la comunidad. Sí. Así que gracias por estar con nosotros y dar estas recomendaciones. Muchas gracias. No bajar la guardia. Entonces voy a tener que ponerme mi mascarilla desde ahora para no bajar la guardia. Así es. Gracias, doctora. Sí. Muchas gracias a todos ustedes. Es que cuando hablamos de estos temas siempre va a faltar tiempo. El doctor Vladimir Briones Gavilanes estuvo con nosotros, amigos, aquí en este jueves de diálogo. A las 22 horas estará acá Carlos Luis y en Puerto Viejo Malena Cardona para las noticias. Con nosotros un fuerte abrazo, amigos. Nos volveremos a ver si Dios lo permite. Buenas noches. Ah.